El gimnasio olía a sudor y ambición. Las luces de neón parpadeaban sobre el tatami azul, donde una docena de jóvenes en kimono blanco observaban con una mezcla de asombro y crueldad mal disimulada. En el centro, un hombre de 79 años estaba de pie frente a Julián Romero, cinturón negro de tercer dan, campeón regional sub-25, con los brazos cruzados y una sonrisa que no era una sonrisa. Era una declaración de guerra. Julián se acercó al anciano con la lentitud calculada del que sabe que tiene público. Rodeó al viejo como un tiburón rodea una balsa. Entonces habló, y su voz llenó cada rincón del gimnasio. Oiga, abuelo, ¿vino a aprender a caminar o quiere que yo le enseñe un golpe de verdad? Las risas estallaron. Algunos chicos se taparon la boca, otros no se molestaron. Una chica en la esquina miró hacia otro lado, incómoda. Daniel, el más nuevo del grupo, sintió que algo en la atmósfera se había roto, pero no supo decir qué punto. El hombre llamado Valerio Soler no se movió, no retrocedió un centímetro, no parpadeó. Sus ojos grises, del color del acero viejo, miraron a Julián con la misma expresión con que uno mira la lluvia. Sin miedo, sin urgencia, sin la necesidad de hacer nada al respecto. Esa calma no era la calma de un hombre que no entiende el peligro, era la calma de un hombre que ya lo ha visto todo y sabe exactamente lo que viene después. Julián interpretó ese silencio como cobardía. Fue el primer error de su vida. Suba al tatame, abuelo. Solo por diversión. Le prometo que voy a tener cuidado con la cadera. No queremos que se rompa algo que ya no tiene repuesto. Más risas, más ruido, más crueldad disfrazada de broma. Y en ese momento, Valerio Soler hizo algo que nadie esperaba. Se quitó la chaqueta de franela, lentamente, sin drama. La dobló con precisión militar y la colocó sobre el respaldo de la silla como si estuviera guardando un documento clasificado. Debajo llevaba una camiseta blanca y en el antebrazo izquierdo, apenas visible, había una cicatriz larga y delgada que cruzaba el músculo en diagonal, la clase de cicatriz que no viene de una caída, sino de algo que tiene filo y velocidad y la intención de matar. El maestro Ortega, que llevaba 32 años enseñando artes marciales y había visto pasar por ese tatame a más de 1000 estudiantes, dejó de respirar por exactamente 3 segundos, porque él sí reconoció la postura. No era la postura de un aficionado, no era la postura de alguien que vio karate en televisión o que alguna vez tomó clases en un polideportivo. Era la postura de alguien que había usado su cuerpo como herramienta durante décadas, de alguien que conocía la geometría del combate de la misma forma en que un carpintero conoce la madera. No como teoría, sino como memoria en los huesos. Pero Julián no vio nada de eso. Julián solo vio a un viejo flaco con una cicatriz y una camiseta blanca. Y eso, como veremos, fue el segundo error de su vida. Para entender lo que pasó en ese tatame aquel martes por la tarde, necesitamos volver unas horas atrás. Necesitamos entender quién era Valerio Soler antes de que el mundo lo llamara el fantasma del valle. Necesitamos entender de dónde venía ese silencio y por qué era tan peligroso. Antes de continuar con esta historia, queremos pedirte algo. Si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo vive en la humildad, en el silencio de los que no necesitan gritar para ser respetados, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor que el mundo no debería olvidar. Y si realmente valoras la experiencia de estos guerreros, considera unirte a nuestra comunidad de miembros. Ser parte de nuestra comunidad privada te da acceso a los episodios antes que nadie, participación en las votaciones para elegir al próximo héroe del canal y entrada a la biblioteca más completa de homenajes militares que existe en español. No es solo apoyo, es tu lugar en la primera fila de la historia. Valerio Soler nació en un pueblo pequeño en el norte, en una casa donde el frío entraba por las ventanas en invierno y el orgullo nunca salía por ninguna puerta. Su padre había servido en el ejército, su abuelo también. No era una tradición que se discutía en esa familia, era simplemente lo que los hombres de esa sangre hacían cuando llegaba el momento. Se alistó a los 18 años con la misma naturalidad
con que otros jóvenes entran a la universidad. No hubo fanfarria, no hubo discurso, solo una mañana de octubre, una bolsa de lona sobre el hombro y el autobús que lo llevó lejos del pueblo sin mirar atrás. Lo que pasó durante los siguientes 22 años de servicio activo es información clasificada en su mayor parte. Lo que sí se sabe, lo que los registros permiten ver entre líneas, es que Valerio Soler no fue un soldado ordinario. Fue seleccionado para la Unidad Delta a los 26 años, después de completar una serie de pruebas de resistencia que dejaron fuera al 87% de los candidatos. Sobrevivió a 3 misiones en zonas de conflicto activo, donde ningún otro miembro de su equipo lo hizo. Regresó cada vez callado, con menos palabras y más cicatrices. Se retiró a los 42 años, no por decisión propia, una lesión en la rodilla derecha, consecuencia de una caída durante una extracción de emergencia en terreno montañoso, lo dejó fuera de servicio activo de forma permanente. Los médicos militares le dijeron que tendría dolor crónico para el resto de su vida. Valerio asintió, firmó los papeles y nunca habló del tema con nadie. Desde entonces vivió en la misma ciudad donde se había establecido después del retiro. Una ciudad mediana, sin historia particular, donde nadie lo conocía y donde él prefería que las cosas siguieran así. Alquiló un apartamento pequeño en el 4º piso de un edificio sin ascensor, porque las escaleras le hacían bien a la rodilla. Tenía una biblioteca con cientos de libros. Cocinaba para sí mismo todos los días. Caminaba por el parque cada mañana a las 6:30, con o sin lluvia, con o sin frío. Su hija, Marcela, vivía a 40 minutos en carro. Él la visitaba los domingos. Ella tenía un hijo de 9 años llamado Santi, el nieto de Valerio, que había empezado a tomar clases de karate 3 meses atrás en el gimnasio del maestro Ortega. Santi era un niño serio, de pocos amigos, que había encontrado en las artes marciales algo parecido al lenguaje que le costaba usar con las palabras. Valerio lo entendía perfectamente. Ese martes por la tarde, Valerio había ido al gimnasio porque Santi le había pedido que fuera, no con súplica, no con drama, sino con la seriedad tranquila que el niño heredó de algún lugar que nadie en la familia sabía identificar con certeza. «Abuelo, ven a verme entrenar», había dicho, y Valerio había cerrado el libro que estaba leyendo, se había puesto la chaqueta de franela y había tomado el autobús de las 4:30. Llegó 15 minutos antes de que empezara la clase. Se sentó en una silla de plástico contra la pared del fondo, cerca de la entrada, lo suficientemente lejos para no estorbar y lo suficientemente cerca para ver a Santi. Observó sin comentarios mientras los jóvenes hacían sus ejercicios de calentamiento. Observó al maestro Ortega corregir posturas con paciencia genuina. Observó a Santi ejecutar una secuencia de movimientos con una concentración que hizo que algo dentro del pecho de Valerio se apretara de una forma que no era dolor, sino otra cosa, algo más viejo y más cálido. Fue entonces cuando Julián lo notó. Julián Romero tenía 24 años y llevaba 16 entrenando artes marciales. Era, objetivamente, un atleta excepcional. Su cuerpo era una máquina calibrada para la velocidad y la fuerza explosiva. Había ganado 4 campeonatos regionales y 2 nacionales. Era el alumno más avanzado del gimnasio, el que todos miraban como modelo, el que el maestro Ortega citaba cuando quería ilustrar una técnica perfecta. Y Julián lo sabía de la manera en que se convierte en un problema, con demasiada certeza, con demasiado confort, con la costumbre peligrosa de confundir la excelencia técnica con la superioridad total. Era el tipo de joven que había sido el mejor durante tanto tiempo que ya no recordaba lo que se sentía no serlo, y eso lo hacía frágil de una manera que él mismo no podía ver. Cuando Julián vio al anciano sentado contra la pared, con su chaqueta de franela y sus manos apoyadas sobre las rodillas, algo en él se activó. No era crueldad calculada, era algo más automático, más reflejo, el mismo impulso que lleva a ciertos animales a mostrar los dientes cuando sienten que su territorio
no está siendo suficientemente respetado. Se acercó al anciano con pasos lentos y deliberados. Los otros estudiantes fueron notando lo que pasaba, uno por uno, y el entrenamiento se fue apagando como una radio que alguien va bajando de volumen. ¿Es usted el abuelo de alguien?, preguntó Julián, con un tono que fingía amabilidad. Sí, dijo Valerio, sin apartar los ojos del tatame, donde Santi seguía practicando, ajeno al drama que se estaba construyendo a sus espaldas. ¿Nunca entrenó?, insistió Julián. ¿Tiene usted, no sé, algo en cómo está sentado? Algo entrené, respondió Valerio, y eso fue todo. No más. 2 palabras. El tipo de respuesta que no invita a la continuación, pero tampoco la prohíbe. Simplemente la deja en manos del otro. Julián eligió continuar. Fue el primero de los errores de esa tarde. Julián se volvió hacia sus compañeros con una sonrisa que era una invitación al espectáculo. Cuando un hombre como Julián sonríe de esa manera, los que lo rodean tienen 2 opciones: reír o volverse invisibles. La mayoría eligió reír. Daniel, el más nuevo, eligió mirar sus propios pies. Miren, dijo Julián, con el volumen justo para que todos oyeran, el abuelo dice que algo entrenó. ¿Qué entrenó, señor? ¿Dominó? ¿Petanca? Las risas llegaron puntales, como siempre llegan cuando el que habla tiene poder, y el que es el blanco no puede defenderse fácilmente. Automáticas, complacientes, el tipo de risas que la gente produce no porque algo sea gracioso, sino porque reírse es más seguro que no hacerlo. Valerio giró la cabeza hacia Julián, solo la cabeza. El resto del cuerpo no se movió. Trabajé en seguridad, dijo. ¿Seguridad? Julián se volvió de nuevo hacia el grupo, extendiendo los brazos como un presentador de circo. El señor trabajó en seguridad, como guardia de supermercado. Esta vez las risas fueron más fuertes. Alguien dijo algo en voz baja que Valerio no se molestó en escuchar. Santi, que finalmente había notado lo que pasaba, se había detenido en mitad de su ejercicio y observaba la escena con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada. El maestro Ortega, que había estado al otro lado del gimnasio revisando el equipo, giró al escuchar el cambio en el tono del grupo. Vio a Julián frente al anciano. Vio la postura del anciano. Frunció el ceño levemente y caminó hacia ellos, pero no demasiado rápido, porque algo en su instinto le decía que debía observar antes de intervenir. Julián, dijo el maestro Ortega, con una voz que era una advertencia, sin ser una orden. Maestro, solo estoy invitando a nuestro visitante a subir al tatame, respondió Julián, con la cortesía falsa de quien sabe que está haciendo algo cuestionable, pero está convencido de que puede salirse con la suya mono. Solo por diversión, para que cuente algo a su nieto. ¿No sería bonito? Valerio miró al maestro Ortega. El maestro Ortega miró a Valerio. Algo pasó entre esos 2 hombres en ese segundo. No palabras, no gestos, solo el reconocimiento silencioso de 2 personas que han visto suficiente del mundo para leer lo que está pasando debajo de la superficie. La decisión es del señor, dijo finalmente el maestro Ortega, y entonces Valerio Soler hizo lo que ninguno esperaba. Se puso de pie. Lo hizo sin prisa, sin esfuerzo visible, con la fluidez particular de quien no tiene nada que demostrar, porque ya lo ha demostrado todo en lugares donde el precio del fracaso no era la vergüenza, sino la muerte. Se quitó la chaqueta de franela, la dobló con esa precisión que solo da la disciplina repetida durante décadas, y la colocó sobre la silla. Caminó hacia el tatame. Julián observó cómo caminaba el anciano, y sintió por primera vez algo parecido a la incomodidad, algo pequeño, algo que no supo identificar en ese momento, pero que en retrospectiva reconocería como el instinto animal que le dice a un depredador que quizás no ha evaluado bien la situación, pero lo ignoró. Bien, abuelo, dijo Julián,
adoptando su postura de combate, con la fluidez de un atleta que ha repetido ese movimiento 10.000 veces. Vamos a ver qué aprendiste en el supermercado. Más risas. El último destello de ese humor antes de que todo cambiara. Valerio tomó su posición y el maestro Ortega se detuvo en seco, porque la postura de Valerio Soler no era la postura de alguien que algo entrenó. Era una postura que el maestro Ortega había visto solo en fotografías y en 2 personas en toda su vida. Una postura que no se aprende en un gimnasio. Una postura que se aprende cuando el contexto en el que estás entrenando tiene consecuencias reales, cuando el error no significa caer sobre un tatame acolchado, sino sobre tierra dura y no levantarte. Era la postura de alguien que había usado su cuerpo como arma durante décadas. Era la postura de un hombre que había matado para sobrevivir. Julián lanzó el primer ataque. Rápido, potente, una combinación de jab y cruzado que había dejado inconscientes a 3 competidores en los últimos 2 años. Sus nudillos cortaron el aire con un silbido y no golpearon nada. Valerio no bloqueó. No esquivó hacia atrás. Simplemente ya no estaba donde Julián apuntaba. Se había movido 3 centímetros hacia la derecha y 1 centímetro hacia adelante, un movimiento tan pequeño y tan preciso que varios estudiantes creyeron que simplemente había fallado el golpe. Julián frunció el ceño y atacó de nuevo. Esta vez una patada lateral al costado, su técnica más confiable, la que había perfeccionado durante 4 años de entrenamiento específico. La pierna pasó por delante de Valerio como una ola pasa frente a una roca. La roca no se mueve. La ola simplemente llega y se va. Estás peleando contra tu propio peso, dijo Valerio, con la misma voz tranquila con que había respondido las preguntas anteriores. Eso es lo que te está derrotando. Julián apretó los dientes y aumentó la velocidad. Lanzó una secuencia de 6 golpes en 3 segundos, la clase de combinación que normalmente hace que cualquier oponente retroceda o se defienda con ambos brazos. Valerio dejó pasar los primeros 5. En el sexto, extendió 2 dedos, solo 2, índice y medio, y los apoyó en el antebrazo de Julián en el preciso momento en que el impulso del golpe estaba en su punto máximo. Pero usó la velocidad y el peso de Julián contra sí mismo con una precisión que parecía matemática, como si Valerio hubiera calculado el vector exacto de la fuerza antes de que el golpe siquiera empezara. Julián giró sobre sí mismo y fue al suelo. No cayó de cualquier manera, cayó completo, con todo su peso, de espaldas sobre el tatame, con un golpe sordo que llenó el gimnasio. El silencio que siguió fue total. Julián se levantó rápido, porque los atletas jóvenes siempre se levantan rápido cuando caen, porque el orgullo es más rápido que el dolor. Sus compañeros ya no reían, miraban. Daniel tenía la boca abierta. Julián atacó de nuevo, esta vez con la rabia añadida de la humillación, y la rabia en el combate es siempre una debilidad, porque acelera los movimientos sin mejorarlos y elimina la paciencia, que es la única ventaja real en una pelea prolongada. Fue al suelo por segunda vez, y por tercera, y por cuarta, cada vez con menos velocidad, cada vez con más confusión en los ojos, cada vez con más conciencia de que algo estaba pasando que no entendía, que las reglas del juego que él conocía de memoria no aplicaban en este tatame, con este hombre, en este momento. En ninguna de las 4 caídas Valerio usó más que 2 dedos y el desplazamiento mínimo de su cadera. No había golpes, no había fuerza contra fuerza, solo geometría, solo el aprovechamiento preciso del impulso ajeno redirigido de vuelta a su origen. Julián terminó en el suelo por 4ª vez, jadeando, con las manos apoyadas en el tatame, mirando hacia abajo. «Para», dijo el maestro Ortega, y en su voz ya no había advertencia. Había algo más cercano al asombro. Julián levantó la vista hacia Valerio, que estaba de pie donde siempre había estado, sin sudar, sin jadear, con las manos a los lados, y esa expresión en los ojos grises que no era triunfo, era algo más antiguo, más pesado, la expresión de un hombre que ha estado en lugares donde estas cosas no son un juego y que lo sabe de una manera que ningún campeonato regional puede enseñar. «¿Quién es usted?», preguntó Julián,
y su voz ya no tenía nada de la arrogancia de antes. Solo tenía la pregunta, antes de que Valerio pudiera responder o no responder, que era lo más probable. Algo sucedió en el fondo del gimnasio. Una silla raspó el suelo y una voz que temblaba levemente rompió el silencio. Don Eusebio Carrasco tenía 71 años y llevaba 4 meses asistiendo al gimnasio del maestro Ortega a observar a su bisnieto entrenar. Era un hombre corpulento que había adelgazado con la edad, con el rostro marcado por décadas de sol y la espalda ligeramente encorvada de los hombres que pasaron demasiados años cargando peso. Pero cuando se puso de pie en ese momento, lo hizo con una verticalidad que sorprendió a los que lo tenían cerca, como si algo dentro de él hubiera recordado de repente cómo se para un soldado, porque Eusebio Carrasco había sido soldado, no de la misma categoría que Valerio Soler, no de la misma unidad, ni del mismo nivel de clasificación, pero había servido en el ejército durante 18 años, y durante esos años había oído un nombre que se pronunciaba en voz baja en ciertos círculos. Un nombre que aparecía en conversaciones que normalmente terminaban cuando el que no debía estar escuchando se acercaba demasiado. Eusebio miró al hombre que estaba de pie en el tatame, con las manos a los lados y los ojos grises que no revelaban nada, y lo miró durante 5 segundos completos, comparando lo que veía con una memoria de más de 40 años, con una fotografía que había visto una sola vez en una carpeta que no debía haber visto, en una oficina donde no debía haber estado, y entonces se levantó, y entonces habló. Dios mío, no fue un grito, fue lo contrario de un grito. Fue el tipo de frase que se dice cuando el aire se va de los pulmones sin permiso, cuando el cerebro procesa algo tan inesperado que el sistema completo necesita un segundo para reiniciarse. Todos se volvieron hacia él. «Y es el comandante Valerio Soler», dijo Eusebio, y su voz temblaba de una manera que no era miedo, sino algo más complicado, algo en la frontera entre el asombro y la reverencia, el fantasma del valle. Fuerza Delta, el hombre al que enviaban cuando nadie más volvía. El gimnasio no se quedó en silencio. El gimnasio se quedó en un silencio diferente, más pesado, del tipo que no es simplemente ausencia de sonido, sino presencia de algo que ocupa el espacio donde el sonido debería estar. Era el silencio de 20 personas procesando simultáneamente que la realidad en la que habían estado viviendo los últimos 20 minutos era completamente diferente de la real. Julián Romero no se movió del suelo, no porque no pudiera, sino porque en ese momento las piernas, que habían sido su herramienta más confiable durante 16 años de entrenamiento, simplemente no recibieron la instrucción de moverse. Algo en el sistema central de Julián estaba ocupado con otra cosa. Estaba ocupado recalibrándose. El maestro Ortega caminó hacia Valerio con paso lento y deliberado. Se detuvo a 1 metro y entonces, sin palabras, sin anuncio, inclinó la cabeza hacia adelante en una reverencia, no el saludo técnico que se hace al inicio y al final de cada clase, una reverencia real, del tipo que significa algo. Valerio lo recibió con un asentimiento mínimo. ¿La cicatriz?, preguntó el maestro Ortega, señalando discretamente el antebrazo izquierdo de Valerio. Valerio miró su propio brazo un segundo. Valle del Cóndor, dijo. Año 89. Extracción de emergencia. Filo de cable tensado en la oscuridad. El maestro Ortega asintió despacio, como si esas 6 palabras fueran un poema completo, como si contuvieran todo lo que necesitaba saber. Eusebio Carrasco se había acercado mientras tanto, paso a paso, con la lentitud de un hombre que no quiere interrumpir algo que no termina de entender completamente, pero que reconoce como sagrado. Cuando estuvo a 3 metros de Valerio, se detuvo y adoptó, instintivamente, sin pensarlo, la postura de firmes. Sus pies se juntaron, su espalda se enderezó, su barbilla subió 2 centímetros. «Señor», dijo Eusebio, «serví en el regimiento montañés, 3ª compañía, de 1978 a 1996. Su nombre llegó a nosotros una sola vez, en una operación que nunca existió oficialmente.
Éramos 40 hombres en esa sala de briefing y cuando el coronel mencionó su nombre, nadie habló. Nadie. Solo escuchamos. Valerio lo miró durante un momento. El coronel Fuentes preguntó. Eusebio parpadeó. Luego asintió, y en ese asentimiento había algo que parecía alivio, como si el hecho de que Valerio recordara el nombre del coronel Fuentes confirmara que todo esto era real, que no estaba inventándose nada, que el hombre que estaba frente a él era exactamente quien creía que era. El mismo señor. Valerio no sonrió, pero algo en su expresión cambió de una manera que era difícil de describir, algo muy leve en la comisura de los labios y en la manera en que los ojos grises perdieron por un segundo esa cualidad de acero y mostraron algo más humano debajo. Fuentes era buen hombre, dijo Valerio. Espero que le fuera bien. Murió en el 94, dijo Eusebio, de causas naturales, con todas sus medallas puestas. Bien, dijo Valerio. Y lo dijo de una manera que significaba exactamente eso, que era bueno que un hombre bueno hubiera tenido una muerte buena. Julián Romero, que para ese punto se había puesto de pie aunque seguía sin hablar, escuchó este intercambio con una atención que no había prestado a nada en mucho tiempo. Escuchó la manera en que esos dos hombres hablaban, con la economía de palabras de los que han pasado tiempo en lugares donde hablar demasiado puede ser una desventaja táctica. Escuchó el peso que había en cada frase, el peso de cosas no dichas que eran más importantes que las que sí se decían, y empezó a entender, de manera lenta y física, como cuando el frío entra en los huesos antes de que uno sea consciente de que hace frío, lo que había hecho. No había insultado a un viejo, había insultado a un fantasma. Había insultado a un hombre que había ido a lugares donde Julián ni siquiera podía imaginar existir y había regresado sin alardear de ello, sin necesitar que nadie lo supiera, sin requerir el reconocimiento de nadie para saber quién era. El maestro Ortega se dirigió al resto de los estudiantes. Los miró uno por uno, despacio, con la mirada de quien está a punto de decir algo que no se repite. Este hombre, dijo, señalando a Valerio, con un gesto respetuoso, lleva más horas de combate real en su cuerpo que todas las horas que este gimnasio ha visto desde que abrió sus puertas. Lo que acabaron de presenciar no es una técnica, no es un estilo, es lo que pasa cuando el entrenamiento se convierte en memoria, cuando el cuerpo sabe lo que tiene que hacer antes de que la mente lo piense, porque ha tenido que hacerlo de verdad, en la oscuridad, contra enemigos que no se detenían, aunque uno les pidiera que pararan. Nadie habló. Santi, el nieto de 9 años, estaba de pie junto a la pared donde había estado entrenando, con los ojos muy abiertos y la expresión de quien está guardando algo en un lugar dentro de sí mismo, donde las cosas importantes se guardan para siempre. El maestro Ortega se volvió hacia Julián. ¿Tienes algo que decir?, preguntó. Julián tardó varios segundos reales. No el silencio teatral de alguien buscando las palabras correctas, sino el silencio genuino de alguien que está reconectando cables internos que se han desconectado de golpe. Lo siento, dijo finalmente Julián, mirando a Valerio, lo siento de verdad. No era una disculpa táctica, no era la disculpa que se da para reducir las consecuencias. Era la disculpa de alguien que acaba de entender que estaba equivocado de una manera que va más allá de esta tarde y este gimnasio y este incidente. Era la disculpa de alguien que acaba de ver un espejo y no le gusta completamente lo que ha visto. Valerio lo miró durante un momento. Aprende a escuchar tu cuerpo antes de atacar, dijo. Tu velocidad es real, pero estás usando la mitad de lo que tienes, porque la otra mitad la gastas en demostrar que eres rápido. Cuando dejes de necesitar demostrarlo, vas a ser el doble de peligroso. Julián no respondió, asintió. Una vez, con la misma seriedad con que se asiente cuando alguien te dice algo que sabes que vas a recordar el resto de tu vida. Entonces Valerio se volvió hacia Santi. El niño caminó hacia él con pasos cortos y rápidos y se detuvo justo antes de llegar, mirando hacia arriba con esos ojos suyos que tenían algo de los ojos grises del abuelo, aunque todavía con mucho más calor
y mucho menos historia dentro. ¿Estás bien, abuelo? Perfectamente, dijo Valerio. ¿Por qué no me dijiste que sabías pelear así? Valerio consideró la pregunta durante un segundo. Porque no es de lo que sé pelear de lo que vale la pena hablar, dijo. Es de por qué y cuándo y si vale la pena hacerlo. Tanti procesó esto con la seriedad de un niño de 9 años que intuye que está recibiendo algo importante, aunque no tenga todavía todas las palabras para desempaquetarlo. Y hoy valía la pena, confirmó Valerio. Valerio Soler no aceptó el cargo de instructor que el maestro Ortega le ofreció esa misma tarde, con una sencillez y una sinceridad que el maestro no intentó disfrazar. Tengo 79 años, dijo Valerio, y mi rodilla no me lo agradecería. El conocimiento que tiene usted no tiene precio, insistió el maestro Ortega. No necesitaría hacer demostraciones, solo hablar, solo estar presente. Valerio pensó en eso durante un momento. Luego, negó con la cabeza, no con brusquedad, sino con la firmeza tranquila de alguien que ha pensado en estas cosas durante mucho tiempo y ha llegado a conclusiones claras. Las cosas que yo sé no se enseñan en un gimnasio, dijo, se aprenden en el campo, y uno no va al campo hasta que no tiene más remedio. Así que no hay mucho que yo pueda enseñarle a alguien que espero que nunca necesite saber lo que yo sé. El maestro Ortega no respondió de inmediato. Pensó en esas palabras con la lentitud que merecían. Entonces, ¿por qué subió al tatame hoy?, preguntó finalmente. Valerio miró hacia donde Santi estaba sentado al fondo del gimnasio, bebiendo agua y mirando a su abuelo con esos ojos que todavía tenían toda la historia por delante. Porque mi nieto estaba mirando, dijo Valerio, y quería que viera que el respeto no se pide, se ocupa. El maestro Ortega guardó silencio durante varios segundos. Luego asintió despacio, con la reverencia de alguien que acaba de recibir una lección más importante que cualquier técnica que haya aprendido o enseñado en 32 años. Antes de irse, Valerio hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a la pared donde el maestro Ortega tenía colgadas las fotografías de los campeones que habían entrenado en el gimnasio, las medallas de competencias, los certificados de grado, las placas de reconocimiento que conformaban la historia visual de ese lugar. Se quedó mirando la pared durante un momento. Luego metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de franela que ya había vuelto a ponerse y sacó algo. Era una placa de identificación militar, de metal, rectangular, con los bordes desgastados por el tiempo y el uso. En la superficie, grabadas a presión, unas iniciales y un número de serie que ya no correspondían a ningún archivo activo, porque los archivos donde ese número había existido llevaban décadas clasificados o destruidos. La colgó en la pared con un clavo pequeño que pidió prestado y la ajustó hasta que quedó perfectamente horizontal, con la misma precisión con que había doblado la chaqueta antes de subir al tatame. No dijo nada, se dio la vuelta, le hizo un gesto a Santi con la cabeza y los dos caminaron hacia la puerta. Julián Romero estaba cerca de la salida. Cuando Valerio pasó junto a él, Julián dio un paso hacia el lado, no hacia atrás, no con miedo, sino hacia el lado, el gesto de alguien que está despejando el camino, porque reconoce que ese camino le pertenece a otro. Valerio pasó junto a él y no dijo nada. Pero en el segundo en que sus ojos se cruzaron, Julián recibió algo que no era una mirada de triunfo ni de condescendencia. Era algo más parecido a un reconocimiento. Como si Valerio estuviera diciéndole, sin palabras, que lo que había pasado hoy no era el final de nada, sino el principio de algo, si Julián elegía que lo fuera. Julián eligió que lo fuera. En las semanas siguientes, los estudiantes del gimnasio del maestro Ortega notaron cambios en Julián que al principio no supieron nombrar. Llegaba más temprano, no para presumir de que llegaba temprano, sino simplemente porque llegaba temprano y usaba ese tiempo para limpiar el tatame y revisar el equipo. Cuando corregía a un compañero, lo hacía con una voz diferente, más baja, más precisa, sin el borde de superioridad que había tenido antes. Cuando perdía un punto en el entrenamiento, que ahora perdía más que antes, porque empezaba a entender que perder en el entrenamiento es la única manera de ganar en lo que importa.
no hacía nada. Solo reiniciaba y lo intentaba de nuevo. Daniel, el más nuevo, que había sido el único en no reírse aquel martes, se convirtió en el alumno favorito de Julián. No oficialmente, solo en la práctica. Julián lo buscaba para entrenar. Le explicaba las técnicas con una paciencia que no había tenido con nadie antes. Y cuando Daniel le preguntó por qué, Julián pensó en la respuesta durante un rato y luego dijo: porque alguien me enseñó que el que sabe más tiene la responsabilidad de transmitirlo sin hacer sentir mal al que sabe menos. Daniel asintió y no preguntó de dónde había sacado esa idea, pero miró a la placa de identificación militar en la pared y supo exactamente de dónde venía. La placa sigue ahí. El maestro Ortega nunca la movió. La puso en el centro de la pared, entre la fotografía del primer campeón que entrenó y el certificado de apertura del gimnasio. No puso ninguna placa explicativa debajo. No hace falta. Los estudiantes que llegan nuevos preguntan a veces qué es eso, y los que llevan más tiempo simplemente dicen: un hombre que estuvo aquí una vez. Te cuento la historia cuando terminemos de entrenar. Valerio Soler siguió con su vida exactamente como antes. Las caminatas a las 6:30 de la mañana. Los libros, los domingos con Marcela. Los domingos donde ahora, cada semana, Santi le contaba cosas del gimnasio con una precisión y una seriedad que a Valerio le hacían pensar que el niño había encontrado algo ahí dentro que era más que una actividad extracurricular, algo que se parecía a un idioma que hablaba con el cuerpo en lugar de con palabras, algo que Valerio reconocía porque él también lo había encontrado décadas atrás, en circunstancias muy diferentes, en un lugar muy diferente. Un domingo, 3 meses después de aquella tarde en el gimnasio, Santi le preguntó a su abuelo algo mientras comían. Abuelo, ¿tienes miedo alguna vez? Valerio lo miró. Claro, dijo. ¿De qué? Valerio pensó en eso durante un momento real. No el momento de alguien que ya tiene la respuesta preparada, sino el momento de alguien que está revisando honestamente. De no haber sido suficientemente útil, dijo finalmente. De que las cosas que hice y las que no hice, al final de la balanza, no alcancen para justificar el espacio que ocupé. Santi procesó eso. Creo que sí alcanzas, dijo, con la solemnidad directa de los niños de 9 años que todavía no saben que hay cosas que no se dicen porque suena a demasiado. Valerio no respondió, pero algo en sus ojos, esos ojos grises del color del acero viejo que habían visto cosas que los libros no alcanzan a describir, se ablandó por un segundo de una manera que era completamente privada y completamente real. Y eso fue suficiente, porque los héroes verdaderos no necesitan que el mundo entero los vea para saber quiénes son. Necesitan que una sola persona, la persona correcta, en el momento correcto, los vea de verdad. Y Santi, con sus 9 años y sus ojos que tenían algo de los ojos del abuelo, aunque todavía con toda la historia por delante, lo había visto. Con eso bastaba, con eso siempre basta. Si la historia de Don Valerio tocó algo dentro de ti, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite recordar hoy que el verdadero valor no grita, no alardea, no necesita aplausos para existir. Compártela con alguien que quizás esté pasando por un momento en que el mundo no lo ve, en que se siente pequeño delante de los que hablan más fuerte y se mueven con más arrogancia, porque esta historia es para ellos. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la lección más grande que te dejó Don Valerio. No la técnica, la lección de vida, la que te vas a llevar contigo cuando cierres esta pantalla. Y si crees que hay alguien que necesita escucharla, comparte este video. No por el canal, por esa persona. Suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque aquí, semana a semana, rescatamos a los que el mundo olvidó demasiado rápido, a los que hicieron demasiado y dijeron demasiado poco, a los que merecen ser vistos. Hasta el próximo héroe.